Buenos días, soy Paula Izquierdo, residente de cuarto año en Fundación Puigverd, y os presentaré el siguiente caso clínico titulado Monitorización del pH urinario en el tratamiento médico de la litiasis fosfocálcica en pacientes con acidosis tubular renal distal incompleta. Las litiasis de fosfato cálcico son un tipo de litiasis altamente recurrentes. Representan aproximadamente el 15% de todos los cálculos urinarios, predominando en el sexo femenino y siendo la carbapatita la forma de cristalización más frecuente. Entre las patologías asociadas a la formación de este tipo de litiasis encontramos la hipercalciuria idiopática, el hiperparatiroidismo primario, las infecciones urinarias o la acidosis tubular renal. Las principales dianas terapéuticas para su prevención son las recomendaciones dietéticas, la ingesta hídrica abundante y el tratamiento de la hipercalciuria y la hipocitraturia. Sin embargo, el papel del pH urinario es el factor más influyente en la formación de estos cálculos, ya que puede favorecer la precipitación espontánea y la cristalización de nuevas litiasis urinarias, haciendo por tanto de este una importante diana terapéutica en el manejo médico de estos pacientes. Presentamos el caso clínico de una mujer de 48 años con antecedentes médicos de lupus eritematoso sin tratamiento sistémico actualmente, artritis reumatoide, déficit de proteína S, acidosis tubular renal distal incompleta, nefrocalcinosis bilateral y enfermedad renal crónica estadio 3B con un filtrado glomerular basal en torno a 45. La paciente se encuentra en seguimiento nefrológico por el lupus de años de evolución, siendo portadora de múltiples litiasis renales, sin episodios de cólicos complicados ni deterioro de la función renal. Los análisis cristalográficos previos identificaron litiasis de fosfato cálcico carbonatado o carbapatita. En enero de 2023, la paciente presenta un episodio agudo de uropatía obstructiva izquierda secundaria a una calle litiásica de 34 milímetros de longitud y 1100 unidades Hounsfield en uréter distal izquierdo, asociando deterioro de la función renal hasta un filtrado de 22. Por tanto, la paciente es valorada por urología y se decide colocación de sonda de nefrostomía izquierda con mejoría de la función renal. Del lado derecho también presenta litiasis, identificándose una litiasis de 7 milímetros en uréter proximal y una calle litiásica en uréter distal formada por dos litiasis de 14 y 20 milímetros, las cuales no condicionan dilatación de la vía urinaria y no requieren de derivación urinaria urgente. Dada la alta carga litiásica, la paciente es intervenida en marzo de 2023 realizándose una ureterorrenoscopia semirrígida bilateral con láser-tripsia con láser de fibra tulio. Durante la cirugía se retira la sonda de nefrostomía izquierda y se colocan catéteres J bilaterales, los cuales son retirados ambulatoriamente a las 2 semanas. En el primer control posoperatorio se observa en la radiografía simple de abdomen la presencia de una calle litiásica ureteral distal derecha y la presencia de un fragmento ureteral proximal izquierdo. Dado la buena tolerancia clínica de la paciente, la función renal estable y la ausencia de criterios de derivación urgente, se acuerda intentar tratamiento expulsivo. En el siguiente control, la paciente presenta expulsión espontánea de varios fragmentos litiásicos con persistencia radiológica de la litiasis ureteral proximal izquierda. Por tanto, se decide realizar tratamiento mediante litotricia extracorpórea bajo sedación de forma exitosa. El estudio cristalográfico muestra nuevamente litiasis formadas por fosfato cálcico carbonatado o carbapatita. Posteriormente, en consultas externas se decide solicitar un análisis sanguíneo y un análisis de orina de 24 horas. En este se identifica un pH urinario alcalino con un cultivo de orina negativo. El volumen urinario es cercano a los 2,5 litros, parámetro indicativo de una correcta ingesta hídrica. Una creatinina en orina normal, indicativo de una correcta recogida de la muestra de orina de 24 horas. Una calciuria dentro de la normalidad y se observa también la presencia de hipocitraturia. Además, la paciente tiene una calcemia normal en sangre, descartando un hiperparatiroidismo, y se observa un leve deterioro de la función renal respecto a su basal de 45. Con estos resultados, se revisa la medicación previa al episodio anterior
observando que la paciente realiza tratamiento con citrato potásico para la hipocitraturia y las litiasis renales, así como bicarbonato sódico como tratamiento de la acidosis tubular renal distal. Dado el pH urinario alcalino, la hipocitraturia y la nueva recidiva clínica pese al tratamiento anterior, se propone a la paciente las siguientes opciones terapéuticas. En primer lugar, sustituir el tratamiento con citrato potásico por Lead Control PA-CAP, el cual está formado por citrato potásico magnésico, y iniciar la monitorización diaria del pH urinario mediante el uso del pHímetro Lead Control y la aplicación My Lead Control App. En el siguiente control clínico, la paciente nos aporta sus registros diarios de pH urinario, identificando oscilaciones del pH urinario entre 7 y 7,5 con el tratamiento actual, correspondiendo estos datos a un rango de pH litogénico en pacientes con litiasis de fosfato cálcico. Puesto que la acidificación urinaria mediante compuestos orales que contengan L-metionina es un tratamiento utilizado en pacientes con litiasis de fosfato cálcico y pH urinario elevado, se plantea adicionar tratamiento con Lead Control pH Down a nuestra paciente. Tras presentar el caso en sesión clínica, se decide no iniciar tratamiento para la acidificación urinaria, dado el antecedente de acidosis tubular renal y el elevado riesgo de acidosis sistémica si se iniciase este tratamiento. Dado que no se aconseja la acidificación oral en estos pacientes, optamos por ofrecer un tratamiento dietético optimizado para intentar mejorar el pH urinario a rango no litogénico. Actualmente, la paciente se encuentra asintomática, manteniendo el tratamiento farmacológico con Lead Control PA-CAP y bicarbonato, con estabilidad de las litiasis renales, sin un aumento de la carga litiásica y con una función renal estable. Los factores etiológicos predisponentes para la formación de litiasis de fosfato cálcico son la hipercalciuria, presente en el 60 al 80% de los pacientes con litiasis de fosfato cálcico, el pH urinario elevado, presente en el 50 al 60%, y la hipocitraturia, presente entre el 30 y el 40%, siendo el pH urinario elevado y la hipocitraturia los presentes en nuestro caso clínico. El objetivo de pH urinario en pacientes con litiasis de carbapatita es de 5,8 a 6,2, dado que este tipo de cálculo precipita a un pH urinario mayor a 6,5. Por tanto, el tratamiento preventivo consiste en la acidificación urinaria, ya sea mediante tratamientos no médicos o mediante compuestos que contengan L-metionina. En caso de hipocitraturia, se tiene que administrar suplementación oral con citrato. El citrato es uno de los principales inhibidores de la cristalización urinaria de cálculos, pero también es uno de los principales compuestos básicos que conforman la orina. Por tanto, el uso de estos tratamientos para la suplementación oral de citrato pueden producir el objetivo no deseable, en este caso, de elevar el pH urinario. En caso de presencia de hipercalciuria, debe descartarse un hiperparatiroidismo primario mediante la determinación de calcio y paratormonas séricas, y puede adicionarse tratamiento con diuréticos tiacídicos. Según las guías europeas, en pacientes con litiasis de carbapatita, en presencia de un pH urinario repetidamente mayor a 6,8, se debe descartar la presencia de una acidosis tubular renal asociada, como el caso de nuestra paciente. Esta enfermedad consiste en diversas alteraciones genéticas o adquiridas que producen una incapacidad del riñón para acidificar la orina por debajo de un pH urinario de 5,3. Estas pueden acabar produciendo la presencia asociada o no de acidosis metabólica sistémica. En este escenario, con el objetivo de compensar la acidosis sistémica, se promueve un aumento de la absorción intestinal de calcio y de la liberación ósea de este, acciones que se traducen en la presencia de hipercalciuria. La acidosis sistémica promueve una rápida absorción del citrato urinario, generando por tanto hipocitraturia. Todo esto, sumado a un pH urinario repetidamente alcalino, promueve la formación de litiasis de fosfato cálcico, generando en algunos casos nefrocalcinosis y múltiples recidivas litiásicas que pueden ser causa de insuficiencia renal. La alteración del metabolismo cálcico puede generar también la presencia de osteopenia y osteoporosis precoz en estos pacientes.
El tratamiento principal de la acidosis tubular renal consiste en la corrección de la acidosis metabólica mediante bicarbonato oral. En caso de hipocitraturia, se deben dar suplementos para su corrección y además es fundamental actuar para prevenir las recidivas de litiasis de fosfato cálcico. Como hemos comentado anteriormente, los tratamientos usados para la prevención de las recidivas litiásicas y el tratamiento de la acidosis tubular renal pueden tener efectos contraproducentes sobre el pH urinario. No es infrecuente que en un mismo paciente se pueda necesitar recibir tratamiento con bicarbonato para la corrección de la acidosis sistémica, con citrato potásico para la corrección de la hipocitraturia, siendo ambos tratamientos medicaciones que alcalinizan el pH urinario, y a la vez requerir tratamiento mediante compuestos que acidifiquen la orina para presentar un pH en rango no litogénico. ¿Qué hacemos entonces con el pH urinario de estos pacientes? Puesto que conceptualmente, además, está contraindicada la administración de tratamiento acidificante en pacientes con tendencia a la acidosis sistémica. No hay que olvidar que el objetivo principal de tratamiento en pacientes con acidosis tubular renal es evitar la acidosis sistémica y los efectos metabólicos derivados de estas. En contraposición, no existen datos sobre el uso de tratamientos acidificantes urinarios en pacientes con acidosis tubular renal sin tendencia a la acidosis sistémica. Tampoco existen datos sobre si la administración de L-metionina en pacientes con una incapacidad para acidificar la orina podría conseguir disminuir el pH urinario de estos. Queda también la duda si en estos pacientes es posible conseguir esta acidificación urinaria, aunque en menor cantidad, suficiente para presentar un pH urinario en rango no litogénico para la cristalización del fosfato cálcico. La monitorización diaria del pH urinario es una herramienta básica para poder comprender las variaciones diarias del pH en la orina de un paciente. El método más extendido para su determinación son las tiras reactivas, gracias a su fácil acceso y utilización. Pese a esto, se trata de un método de medición subjetivo y con elevada variabilidad en la interpretación de los resultados, además de requerir destreza manual y visual para su utilización. La prueba de oro para la medición del pH urinario es el pHímetro de laboratorio. Sin embargo, esta máquina resulta aparatosa y solo está disponible en centros hospitalarios. En contraposición, el pHímetro digital portátil ha demostrado conseguir mediciones precisas, coste-efectivas y de fácil realización, lo cual aporta empoderamiento a los pacientes y una mejor adherencia a los tratamientos médicos instaurados por parte de los profesionales. Estos dispositivos permiten manejar de manera sencilla situaciones complejas que requieran dirigir terapias de alcalinización y acidificación urinaria, consiguiendo un mejor control y más preciso de la enfermedad. El pH urinario es un factor conocido importante en el tratamiento de los pacientes litiásicos y especialmente en el tratamiento de los pacientes con litiasis de fosfato cálcico, ya que nos permite adaptar el tratamiento médico preventivo y monitorizar los efectos conseguidos por este. El manejo médico de los pacientes con acidosis tubular renal y litiasis fosfocálcicas es habitualmente un reto, requiriendo un seguimiento estrecho y tratamientos múltiples para disminuir la tasa de recidivas y evitar el deterioro paulatino de la función renal. Finalmente, no hay que olvidar que, dado el elevado riesgo de recurrencia de estos pacientes, el análisis cristalográfico, la correcta evaluación metabólica, las comorbilidades del paciente y los hábitos dietéticos juegan también un papel importante en la prevención de las recidivas.